Alejandra, por Muchas esta gracias. ponencia. Y ahora vamos a continuar con el programa. En esta oportunidad vamos a escuchar a Snil Guevara. Él presenta un trabajo junto a Babaniu, Hontemelo y Moret, titulado Planificación energética bajo incertidumbre. Importancia de los enfoques e hipótesis estocásticos en las soluciones robustas. Josué Snil es candidato a doctor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Así que, Snil, puedes compartir cuando desees y te escuchamos. Está silenciado. Cualquier cosa. Bueno saberlo. Ok, buenos días a todos. Bueno, me alegra verlos que estén acá. Bueno, este trabajo justamente tenemos un colaborador que se llama Stefano Moret, que justamente contribuyó con la parte de las soluciones robustas en cuanto al modelo de él. Y bueno, mis dos tutores de tesis, que es Fenili Babunu y Tito Hondenel. ¿Ok? Y justamente trabajamos en la parte de planificación energética bajo incertidumbre. Bueno, dividió esta presentación en cuatro partes. La última sería la conclusión. La primera, la introducción, y el segundo, el problema que estamos estudiando. Y en el tercer punto, hablar un poco acerca de la optimización robusta en distribución. Entonces, bueno, para introducirlos al problema, tenemos entonces que los sistemas de energía se pueden ver en dos mundos distintos, ¿no? Uno que es el suministro de energía y el otro que es el sector de la demanda. Hola, pistola no viene. Ok. Por favor, recuerden silenciar sus micrófonos. Solamente el ponente debe tenerlo encendido. Ok, en la parte de la suministro de energía, bueno, tenemos también dos puntos claves acá, que es justamente las energías primarias, que justamente la que el hombre no hace nada, sino que están en la naturaleza, y la conversión justamente de ese tipo de energía y que se llama energía secundaria, ¿ok? Que son como input para las tecnologías de demanda en el sector de la demanda. Y bueno, un ejemplo de una tecnología de demanda residencial, bueno, son las cocinas eléctricas, puede ser, y el servicio de energía que puede en el caso residencial sería cocinar. Entonces, acá tenemos entonces estos dos mundos que uno tiene que planificar en base, bueno, qué tecnologías voy a necesitar o qué tipo de energías primarias voy a incluir y para satisfacer todos los tipos de demandas que hay en el sector residencial, comercial, agricultura, industria, transporte. ¿Ok? Entonces, acá existen, yo muestro acá varios modelos de optimización que son como herramientas que se han usado para poder planificar esta componente, ¿no? De cuánta capacidad voy a invertir, qué tipo de generadores voy a usar, en base a, o sea, cuánto va a ser, en base, bueno, a lo que se proyecta de demanda, de todos los tipos de demanda. Entonces, por lo general, uno siempre trata de planificar en base a minimizar los costos totales, ¿ok? Incluyendo los costos de inversión y los costos de operación. Acá podemos ver que hay varias formas en las que cada modelo fue formulado, o sea, fue planteado, y justamente la primera que voy a mencionar es el horizonte de tiempo. Uno por lo general, en este tipo de problemas, uno trata de ver, mira, para cuál va a ser el tiempo, o sea, si es un año objetivo, bueno, vamos a planificar para el 2035, vamos a planificar para el 2050. O puede ser periodos más continuos, o sea, 30 años, así. En la parte de la resolución temporaria, justamente uno la utiliza para dividir la parte operativa y la parte de inversión. Si uno, por lo menos, quiere invertir una sola vez, sería un año, o si quieres invertir en varios años, entonces, bueno, tú puedes hacerlo cada 5 años, tú puedes tener un periodo de inversión. En la parte operativa, uno más lo lleva a cómo opera la planta mensualmente, horario, semanal, de acuerdo a cómo uno lo quiere estimar. Claro, mientras más detalles des, más variables va a generar y justamente el problema va a crecer.
La parte metodológica, bueno, tenemos problemas que tienen variables solamente continuas, otros que tienen continuas y reales, continuas y discretas. La parte, bueno, discreta sería lo más ideal, puesto que uno no va a comprar media planta nuclear, o sea, si la capacidad es de 3 gigawatts, o sea, entonces no puedes explicarlo en dos, hay que comprar solamente, hay que invertir en una sola planta nuclear. Entonces, y el último sería el multiperiodo, que justamente te permite a ti mirar si puedes hacer varias inversiones, como, o sea, como lo mencioné en la parte en la resolución temporaria, si invierto este año, invierto otros 2 años más, vuelvo a invertir, pero hay unos que no toman esa consideración, como son los dos primeros, que es Dieter y Energy Score. Entonces, la dificultad que tienen estos modelos, no, o sea, no solamente está en el planteamiento, en cómo tú tienes el objetivo y los parámetros, sino también en cómo estimar los datos, que eso es lo que más cuesta hacer. Entonces, uno pensaría de que, bueno, que la incertidumbre que puede existir y, bueno, lo más usual sería pensar en los costos del gas, o en los costos, bueno, o también la incertidumbre en parte de la demanda, que también sería muy lógico pensar. Pero hay muchos tipos de incertidumbres que pueden contener cada parámetro de estos modelos, que justamente los voy a mencionar. Aquí tenemos Eten, o sea, ella desarrolló su modelo de optimización bajo incertidumbre, considerando los costos futuros de inversión y el factor de capacidad que tiene los generadores. Smart también integra otras fuentes de incertidumbre como la generación renovable, los costos de los recursos y la demanda, que sería lo más natural pensar que sería incierto, ¿no? Bueno, Markle Time también agrega otros tipos de incertidumbres, y así cada uno de ellos maneja cierto tipo de incertidumbre, pero el Energy Scope, que es justamente el trabajo con que nosotros nos motivamos a realizar en esta investigación, contiene la mayor cantidad de incertidumbre en sus parámetros, en los parámetros del modelo. ¿Okay? Como lo pueden ver aquí marcados en rojo. Entonces, Energy Scope, claro, viene parte de un trabajo que hizo Stefano Moret en el 2019, y hizo un modelo de optimización robusta. ¿Ok? Acá, bueno, si ponemos la formulación compacta del modelo, justamente se basa en minimizar. Tenemos entonces que las X serían los costos de inversión, las Y o las Y son los costos de operación. Entonces, tenemos que la incertidumbre que considera, está el discounted rate, el costo de mantenimiento y operación, el costo de la tecnología, el tiempo de vida de las tecnologías y los costos también de inversión. También tenemos en la parte de operación, también tenemos los costos de los recursos, del gas, de la electricidad importada, del carbón. También tenemos la máxima capacidad instalada de las tecnologías, también sería un factor incierto. También tenemos la demanda, los recursos disponibles, también son inciertos. La eficiencia de las tecnologías, la pérdida de electricidad, el factor de capacidad. Entonces, aquí podemos ver de que casi todo el modelo de Stefano contiene la incertidumbre en su formulación. Entonces, las metodologías que uno trata para estos temas que hemos visto son varias, pero la más usual, la que siempre comenzamos a ver en el caso determinístico, como lo podemos ver acá, que es justamente donde el vector aleatorio es solamente un simple escenario, ¿ok? Y ahí entonces tú dices, bueno, yo voy a invertir, o sea, la idea es, dada la demanda en tal año, yo sé que si eso va a ocurrir, entonces yo tengo que invertir en esto, ya. La parte estocástica, programación estocástica, entonces ya uno ya, ese vector aleatorio, ya tiene una distribución, entonces uno tiene que tratar entonces de minimizar entonces el coste esperado en base a esa distribución, ¿no? que tenemos acá. La solución robusta
En cambio, ella, claro, tiene otro enfoque bueno, más que todo de protección. Si uno, acuérdense que la parte estocástica, las soluciones que uno obtiene, o sea, si tú generas una solución para cada escenario, tendrías una aleatoria y justamente habría costos que serían muy altos o muy bajos, entonces no genera protección, solamente lo que hace es minimizar el costo esperado total. Pero la automación robusta sí genera protección en ese ámbito de cuál sería, bueno, los parámetros extremos porque posiblemente te den como un peor costo en la solución. Claro, ella genera soluciones muy costosas, pero se puede controlar, porque se puede controlar mediante un conjunto que se llama conjunto de incertidumbre, como lo ven acá en rojo. La optimización robusta en distribución es también otro tipo de modelo minimax, pero en vez o sea, de usar un conjunto de incertidumbre, usa un conjunto de ambigüedad donde existen todas las distribuciones. Entonces uno lo que quiere es más o menos es minimizar sobre la peor distribución. Ok, dado esto, vamos a comenzar por el caso más simple, que es los modelos two-stage de progresión estocástica. Un modelo two-stage justamente consiste en que hay una primera decisión como primera etapa y una segunda decisión como segunda etapa. Entonces, en estos casos, la decisión de primera etapa sería la decisión de inversión. Entonces, uno lo que hace es invertir sin tener conocimiento de cómo van a ser en el futuro los precios del gas, del petróleo, de la electricidad. Uno invierte. Y en la segunda etapa, que es donde se revela la incertidumbre, entonces es que ella se puede calcular entonces cómo opera el sistema en base a esa decisión. Entonces, claro, para resolver esto, uno lo que hace es aproximar este valor esperado acá con un samples approximation, que es justamente samplear un número de muestras finitas, ¿ok? De tamaño E. Ok, dado esto que está acá, a ver, nosotros, habiendo construido la solución estocástica, ¿no? Con respecto a la formulación anterior, nosotros mostramos las diferentes configuraciones que se pueden tener como capacidad instalada para satisfacer el sector de electricidad, porque estos son todas las tecnologías que ven acá, son utilizadas para generar electricidad. Entonces tenemos la solución determinística, que no considera ningún tipo de incertidumbre, entonces aquí tenemos la solución y ella justamente confía en el gas. La solución robusta es una solución que está definida por Moret y justamente, bueno, ella integra muchas más tecnologías, como por ejemplo las granjas eólicas o el PV o los fotovoltaicos. También trabaja mucho con gas, con CHP y bueno, con gas. Pero con gas, a ver, no, fíjate que no trabajan, el gas es amarillo, no, el CCGT no lo toca. El worst case, en cambio, sí, bueno, no es tan costosa, o sea, no invierte tanto en capacidad como la solución robusta. Esta solución worst case es como cuando tú pones todos los parámetros en su peor valor, ¿ok? Entonces ella te da esa solución. Nosotros, en la parte estocástica, hicimos dos modelos. Uno que es, lo llamamos modelo bueno, estocástico, donde todos los parámetros tienen una distribución uniforme. Claro, la distribución uniforme surge puesto que en el modelo de robusto ellos trabajan también con rangos. Y ellos también hacen el supuesto de que esos rangos se distribuyen uniforme. Entonces nosotros tomamos esos rangos y bueno, cada parámetro entonces se distribuye en esos rangos uniformemente. Y tenemos entonces una solución estocástica.
Pero debido a que no nos habíamos dado cuenta de que también el trabajo de Estefano, los costos de operación no son asimétricos en cuanto al rango. Entonces, él tenía más o menos una distribución parecida a la log normal truncada en los costos de los recursos. Entonces, nosotros usamos entonces ese supuesto también. Venga, vamos a entonces a cambiar la distribución de los costos de los recursos a una log normal truncada y todo lo demás lo dejamos uniforme. Y obtuvimos una solución muy parecida a la determinística. Entonces, aquí es donde uno dice que hay algo importante, que es el supuesto de la distribución de los parámetros. ¿Cómo impactan las soluciones en cuanto, bueno, a este tipo de modelos de problemas en la capacidad del sistema? ¿Ok? Entonces, para uno prever eso, bueno, si uno no tiene conocimiento de cuál será la verdadera distribución de los parámetros, entonces uno debería proponer usar entonces optimización robusta en distribución. Entonces, ¿qué es lo que hace la optimización robusta en distribución? Es justamente maximizar o sea, el valor esperado, dado que esta probabilidad, esta distribución pertenece a un conjunto de todas las distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Entonces, uno por lo general, para definir este conjunto de probabilidades, que se llama conjunto de ambigüedad, uno lo define por base a dos métricas. Bueno, puede ser basado en momentos o basado en distancia. Entonces, nosotros trabajamos esto, o sea, nos fuimos para el método de optimización robusta en distribución, usando la distancia y usando la distancia de Bar-System, que justamente se define de esta forma, ¿ok? Donde, bueno, P1 y P2 son dos distribuciones. Y tenemos entonces sí, tenemos dos distribuciones. Entonces, la idea acá es que ese conjunto de, nosotros tomamos un épsilon y definimos entonces la distancia de esta forma, que justamente yo quiero definir ese conjunto como la distancia de Bar-System, donde la distancia de esta distribución con la distribución de referencia sea menor que un épsilon. ¿Ok? Entonces, nosotros, antes de poder usar esto, y debido también porque había muchos parámetros inciertos, más o menos como 270 parámetros inciertos, no era posible introducir todo esto en Draw. Entonces, nosotros aplicamos, bueno, unas técnicas de Machine Learning para ver cuáles eran las variables o los parámetros más importantes, y entre ellos entonces escogerlos para formar ese conjunto de incertidumbre, los cuales resultaron ser los costos del gas, del carbón y los costos de electricidad importada. Más que todo estaban en los costos de operación. Entonces, bueno, esto como parte de la primer paper, justamente está publicado, lo pueden ver. Y nosotros concluimos con con las soluciones de Draw que son menos sensibles a la distribución a los supuestos de distribución. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos entonces un ejemplo donde el stochastic asterisco, acuérdense que el stochastic asterisco es el stochastic donde todos los parámetros se distribuyen uniforme, y el stochastic solo cuando los costos de los recursos se distribuyen con una distribución log normal truncada. Entonces, cuando nosotros calculamos para verificar que el modelo corre bien, como que el mínimo radio, el mínimo épsilon, entonces vemos que justamente coinciden con su distribución de referencia. Obvio, DROL, que sería el de la log normal, tiene la distribución de referencia como la log normal, y el DROU, como la uniforme, tiene la distribución de referencia como la que da la estocástica y la uniforme. Entonces, a medida de que uno va viendo el radio entre las distribuciones, entonces uno puede ver cómo cambian las configuraciones de inversión de capacidad hasta, bueno, converger a una muy parecida, ¿no? Cuando epsilon es 1,
podemos tener entonces similitudes en cuanto a la capacidad de inversión, ¿ok? Que es lo que se esperaba. Lo otro es que para poder entonces evaluar el desempeño justamente de estas diferentes capacidades en cuanto a los diferentes modelos, entonces nosotros usamos la distribución uniforme para ver entonces por medio de los dos plots cómo se comportaban los costos totales, los costos de inversión y operación anuales, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que uno debe notar es que para esta clase de problemas, o sea, la compensación cuenta, ¿no? Que si uno invierte en poca capacidad, entonces, claro, los costos de operación se tienen que empezar con algo y van a ser mayores. Y a medida de que uno va invirtiendo, si uno invierte en más capacidad, entonces los costos de operación pueden reducirse bastante. Okay, así sucede con todo, tanto con los estocásticos, como los problemas de optimización robusta, y como los problemas de optimización robusta en distribución. También podemos notar de que los problemas de optimización robusta en distribución, las soluciones para cada éxito son menos sensibles, que son menos sensibles a la distribución que esto asume, que eso es importante. Fíjense que en las distribuciones estocásticas, la distribución hace que, bueno, o sea, varíen tanto bueno, las medias y donde está el rango, ¿no? de los blocks son más grandes, son más largos, pero a medida de que uno puede controlar eso, ¿ok? Las soluciones robustas, perdón, Un minuto. un minuto, ok, las soluciones robustas, en cambio, bueno, la solución del worst case, podemos ver de que, claro, uno invierte menos, no tanto, o sea, un poquito más de que lo que dan las soluciones estocásticas, pero ella también se comporta peor, o sea, muy similar a la solución estocástica, ok, bastante costosa en operación. Y la solución que tiene Estefano, con la solución robusta, bueno, más considerable y es muy parecida a la que encontramos en las soluciones robústicas, en las soluciones de optimización robústica con nuestro método, ¿ok? Entonces, como conclusión, bueno, nosotros vemos que las soluciones de Draw son menos dependientes de la distribución de referencia asumida y ofrecen mejores desempeños en los outsamples que los otros enfoques de optimización. Y bueno, como futuro de investigación, era llevar este Draw a un modelo multistage, pero esto cambió debido a que era más importante modelar la parte de cómo evolucionan los procesos. Entonces, y ese sería como que la segunda enfoque que le damos a este trabajo. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, José, por su participación. ¿Alguna duda, consulta, comentario que quieran hacerle a José? José, nos notificaron el profesor Saba, sí. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, profesor Saba. Hola, Enil, ¿cómo está? Bien, bien. No me quedó claro qué medida usaste para cuantificar la incertidumbre, ¿no? Eso por una parte, ¿no? O sea, ¿cuál medida, qué métrica usaste o cuál medida fue para cuantificar la incertidumbre de los modelos, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es que usaste una distancia de Bajkstra, creo, lo colocaste allí, ¿no? ¿Por qué no usaron la distancia de Kuban-Leibler, que es la natural para comparar distribuciones de probabilidad? Ok. Bueno, la primera pregunta, la cuantificación la hizo Estefano. Ella, bueno, el trabajo lo hizo él con datos históricos y todo eso, y él como que resumió la incertidumbre en unos rangos mínimos y máximos. Y ese trabajo lo hizo fue. Ok, esa parte ya, o sea, él tiene la parte metodológica, si tiene más información, también hay papers publicados en base a eso, a lo que él hizo. Y por eso ahí nos soltamos ese trabajo. Pero en cuanto a la distancia de Kuban-Leibler. Esa es la que se usa para comparar distribuciones de probabilidad de manera natural, ¿no? Ok. Bueno, lo que pasa es que para esta clase de problemas de optimización, esta versión de Draw, la tomamos de este
lanzar de este paper, y ya tenía ya como la estructura del algoritmo que funciona bajo esa distancia y que cumplían con las condiciones que estábamos buscando. Por eso es que elegimos esa distancia de base, porque uno tiene que, como para generar el modelo de optimización, uno tiene que cumplir ciertas cosas, que si es convexo, la parte de la comisificación, de cómo se dice, para aproximar pues la función de costo futura. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos 4 minutos todavía. Mientras esperamos, José, me comentaron, y esto para todos, que la comisión de prensa de la Universidad Adolfo Ibáñez nos ha pedido tomar algunas fotos. Si es posible, regresar a la portada, por favor. Te lo agradecemos un momento. Ok. Esta es la universidad donde Josué está haciendo el doctorado y también otros participantes. Ya lo voy a hacer rapidito acá. Así que bueno, tendremos mayor divulgación de esto. Ya, listo, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nos quedan todavía unos minutos. La idea es que podamos respetar los tiempos, así que en caso de que no llegue a haber otra pregunta, lo que vamos a hacer es que vamos a poner... Ah, sí hay preguntas. Jorge, ¿quieres activar? Ya, por acá comentan que hay muy buenas posiciones. Neil, te felicita, Alejandra Cáceres. Otro comentario que queremos hacerle es que en el chat del Zoom está el enlace disponible para el libro de resumen. ¿Okay? Entonces, todos los que quieran tenerlo, tienen tanto las ponencias de ayer como las de hoy.